Dentro del derecho penal se ha pedido el estudio de los bienes jurídicos. Así entonces, los bienes jurídicos comprenden aquello que denominamos como derecho penal especial. En ese orden entonces, y conforme lo estipula el código, entonces iremos analizando el bien jurídico, asimismo también como los delitos que lo componen. Primero, los delitos contra la vida. Entendemos entonces que la vida está consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política y también en diversos instrumentos internacionales que protejan este derecho y que lo declaran como un bien jurídico inherente a toda persona humana, por lo que no se puede privar a nadie arbitrariamente de él. La primera conducta que se tipifica dentro de los delitos contra la vida es el genocidio, el cual se lo tiene como con ese propósito de destruir total o parcialmente un grupo, causando la muerte de sus miembros o parte de aquellos o desplegando ciertas conductas. El sujeto activo de esta conducta tiene la característica de ser un número de personas que se han unido por razones de orden nacional, étnico, religioso o político. Adicionalmente, no únicamente es cuando se da la muerte de las personas del grupo, total o parcial, sino cuando también se da una de las siguientes conductas: la lesión a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el embarazo forzado, el sometimiento de los miembros del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial, también el tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de ese grupo y el traslado de niños o niñas a otro grupo. El siguiente de los delitos es la apología al genocidio, que contempla que no se difundan ideas o doctrinas que propicien, promuevan o justifiquen el genocidio o que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas. Uno de los delitos más conocidos y que es el ejemplo de muchas de las clases es el homicidio, que consiste en la acción de terminar con la vida de otra persona. Hay tres clases de homicidio: el preterintencional, que es que ocurre cuando el resultado excede la intención de la gente; el homicidio por piedad, cuando se busca terminar con el intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal o una grave enfermedad incurable; y el homicidio culposo, que es aquel que se tiene cuando se cause la muerte a otra persona con culpa. Tenemos entonces que el homicidio culposo, cuando se dé con medios motorizados o arma de fuego, tendrá una pena aplicable también como la prohibición de conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y el porte de armas. Otro de los punibles que aquí se consagra dentro de los delitos contra la vida es la muerte de hijo fruto de acceso carnal, violento, abusivo o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. Aquí entonces el sujeto activo será la madre del recién nacido, teniendo como sujeto pasivo el hijo de ese fruto o acceso carnal o de las otras conductas que se han detallado. El momento de la comisión del delito será durante el parto o los 8 días siguientes al mismo. La inducción o ayuda al suicidio indica que la conducta será la incitación o ayuda, que debe ser determinante para que la persona tome dicha decisión y que sea idónea para causar la muerte cuando se preste ayuda. Es importante precisar que hay unos agravantes punitivos del homicidio simple y preterintencional. Así entonces, entre los más importantes están que se dé entre cónyuges o compañeros permanentes, padre, madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes y los hijos adoptivos. También otro agravante es cuando se prepare, facilite o se consume otra conducta punible para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. También cuando sea por precio, promesa remuneratoria, con ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. También valiéndose de la actividad del inimputable. Cuando se haga con sevicia o cuando se coloque a la víctima en situación de indefensión o inferioridad aprovechándose de esta situación. Por otra parte, también es un agravante cuando sea con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas,
Y es importante mencionar que también es agravante cuando sean personas internacionalmente protegidas diferentes a aquellas que tienen que ver con el derecho internacional humanitario. Para los agravantes punitivos para cuando se trate de homicidio culposo son los siguientes. Cuando el agente haya cometido la conducta bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ella haya sido determinante para la ocurrencia de la conducta. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, la pena aumentará hasta la mitad del doble de la pena. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de conducción o ha sido suspendida por las autoridades de tránsito. También es un agravante si el agente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales. También si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, o también cuando estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas. El feminicidio, que es un delito relativamente nuevo, este consiste en terminar con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Así entonces el sujeto pasivo será la víctima de este delito, será una mujer o por el hecho de ser mujer o por motivos de su identidad de género. El aborto surge como otro de los delitos que fue muchas veces preguntado en el anterior concurso de jueces. Consiste en la interrupción del embarazo ocasionando la muerte al que está por nacer, existiendo dos clases de aborto, el consentido y el no consentido. Frente a esto hay que tener en cuenta la reciente sentencia de febrero de este año en cuanto a que es a partir de la semana 24 que se considerará un delito. El aborto consentido es cuando se busca o se causa la muerte del feto. El sujeto activo puede ser la madre, quien con su consentimiento realice la conducta, y el sujeto pasivo, el niño que está por nacer o quien conocemos como naciturus. También el aborto no consentido o sin consentimiento, la conducta es producir la muerte al feto, el sujeto activo será cualquier persona que cause la muerte al que está por nacer y tiene pues una prisión de 64 a 180 meses. Otro de los delitos son las lesiones al feto. La conducta es causar daño al cuerpo, a la salud del feto. Dicho daño debe afectar el normal desarrollo del mismo. Y también puede ser por culpa. Las lesiones culposas al feto, causar daño al cuerpo o a la salud del feto con culpa. La pena establecida será de 1 a 2 años de prisión. Recordemos que las conductas de esta modalidad culposa siempre tienen que estar debidamente descritas por el legislador. Ahora bien, pasando a otro de los temas en cuanto a los bienes jurídicos, estudiemos entonces los delitos que ponen en peligro la vida. Dentro de ellos está la omisión de socorro. Este delito, este bien jurídico, que si bien no termina o destruye la vida, sí la ponen en grave peligro de terminar su existencia. Como ya se había mencionado, uno de ellos es la omisión de socorro, el cual está previsto en el artículo 131 y consiste en no auxiliar a una persona que tenga su vida o salud en grave peligro sin que exista justa causa para no prestarle ayuda. Otro es la manipulación genética, que consiste en el uso de genes humanos con la alteración del genotipo con fines distintos al tratamiento, diagnóstico o investigación científica relacionada con el campo de la biología, la genética y la medicina para aliviar sufrimientos o mejorar la salud humana. El abandono de menores o desvalidos también aparece protegiendo este bien jurídico, en el cual este delito lo cometen las personas que, teniendo la obligación legal o el cuidado de los menores y de quienes no pueden valerse por sí mismos, los abandonan. Sus características son: el verbo rector es abandonar, el sujeto activo es quien tiene la obligación legal del cuidado, el sujeto pasivo son menores y desvalidos que deben cuidarse por mandato legal. También aparece el delito contra la vida y la integridad personal que ponen en peligro la vida. Entre estos se puede describir los siguientes: la repetibilidad del ser humano, la fecundación y tráfico de embriones humanos, los actos de discriminación y el hostigamiento. Los delitos contra la integridad personal
Aquí entonces se encuentra el grupo de delitos de lesiones personales tipificados desde el artículo 111 al 121 del Código Penal. Se atenta la integridad personal cuando se causan daños al cuerpo o la salud del otro. La integridad personal como bien jurídico protegido abarca la integridad tanto corporal, la integridad de la salud, de la vida en relación y la integridad social. Desde el punto de vista jurídico forense se entiende como lesiones personales toda alteración orgánica, funcional o psíquica. En el siglo XIX, la postura mayoritaria establecía que la integridad física como el derecho tutelado en el delito de lesiones. Sin embargo, detractores resaltaron que el hombre es cuerpo y espíritu, por lo que debe protegerse la integridad física y la salud, entendida esta última como la ausencia de enfermedad física o psicológica. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal, cuando se produzcan varias lesiones de las descritas en el capítulo 3, solo se aplicará la pena correspondiente a la de mayor gravedad. Así entonces, una de las primeras modalidades de lesiones personales es aquellas que dejan la secuela de incapacidad para trabajar o enfermedad, y esta, la duración de la incapacidad, determinará el tipo de pena. Menor a 30 días, mayor a 30 a 90 días y mayor a 90 días. ¿Qué es la incapacidad? Desde la perspectiva jurídico-forense, la incapacidad médico-legal se ha entendido como el tiempo necesario que se requiere para hacer parte sin tener condiciones que disminuyan la salud. La deformidad física es otro de los componentes de las lesiones personales. Así entonces, se tiene que desde la perspectiva forense, la deformidad se entiende como aquella alteración que afecta externamente, de manera marcada y ostensible, la esfera corporal, es decir, la forma y o simetría del cuerpo en reposo o en movimiento. La deformidad física debe ser notoria, es decir, puede percibirse a simple vista. Sin embargo, se califican deformidades físicas aquellas que pueden ocultarse con la ropa incluso y no atiende a criterios de edades u ocupaciones. Hay varias clases de deformidad. Una es la transitoria. La deformidad física es transitoria cuando la alteración externa desaparece o deja de ser marcada u ostensible porque ha mejorado con el tiempo. La discapacidad permanente, esta se presenta cuando las secuelas continúan con el paso del tiempo o pese a la aplicación de un tratamiento. La deformidad física que afecta al rostro, teniendo en cuenta que a este se lo describe como el espacio anatómico delimitado de la parte superior por el borde de la implantación del cabello, lateralmente por el reborde de los pabellones auriculares, de tal forma que hacen parte del rostro, y en la parte inferior por el rebote del maxilar inferior. En las personas calvas o alopésicas, el límite superior del rostro va hasta el vértex o punto más alto del cráneo. Si la deformidad afecta el rostro, la pena será aumentada. También el nuevo delito, pues relativamente nuevo por ser del año 2016 de la ley Natalia Ponce de León, introdujo el artículo 116A, el cual contiene las lesiones con ácidos químicos o sustancias similares, para teniendo pues un delito que incluso es el único de las lesiones personales que admite tentativa. Otra de las modalidades son la perturbación funcional. Y para hacer referencia a la perturbación funcional tenemos que es cuando se genera la disminución o desmejoría considerable de la función de un órgano o miembro sin que se pierda o anule la función. Así entonces, en el ámbito jurídico forense se considera como un órgano el conjunto de tejidos que interactúan. Así entonces se tiene también que el miembro hace referencia a cada una de las 4 extremidades y al miembro viril. Para la perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de 32 a 126 meses de pena privativa de la libertad. Si la perturbación funcional es permanente, la pena por supuesto será aumentada a la ya descrita. También puede darse una perturbación psíquica, y así entonces se trata del daño o disminución de la salud mental sin que se haya producido un daño físico. Esta perturbación mental teniendo en cuenta el integrado de
el componente de la integridad personal como bien jurídico. La pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro se hace referencia a que pierde completamente o casi que completamente su capacidad de funcionamiento, conservando su estructura anatómica. En cuanto a la pérdida anatómica de un órgano o miembro, hace referencia a cuando se extirpa completa o casi completamente el órgano, es decir, a la estructura principal que trabajan conjuntamente en una misma función. Esa pérdida anatómica de miembro, esta puede ser cuando se ha desarticulado del tronco, o también hay pérdida anatómica con la amputación de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Las lesiones culposas, estas son aquellas que si arriba de algunas de las lesiones descritas, que ya vimos, las que son con incapacidad para enfermedad, las perturbaciones funcionales o las pérdidas anatómicas, se realizaran bajo la modalidad de la culpa, la pena obviamente pues disminuye. En cuanto al parto o aborto preterintencional, este ocurre a causa de una lesión inferida a la mujer en estado de embarazo y se produce el aborto o parto prematuro que contenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o también para la salud de la criatura. Los delitos que entran a proteger el bien del derecho internacional humanitario, entendido bajo todos ese andamiaje de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos de las gentes. Tenemos entonces que ese derecho internacional humanitario se lo puede entender como el conjunto de normas aplicables dentro de los conflictos armados para limitar los efectos de esa guerra. Se encuentran para la protección de los mismos los 4 convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977. Las personas protegidas por el derecho internacional humanitario son los integrantes de la población civil, las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, el personal sanitario o religioso, los periodistas en misión o correspondientes de guerra acreditados. También los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. De acuerdo al protocolo 1 adicional del Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, los bienes protegidos son los bienes de carácter civil, aquellos destinados a fines civiles, como una casa o una escuela. También están los bienes culturales y lugares de culto, aquellos que representan la identidad cultural de la población y aquellos donde se lleven actividades religiosas, también los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como por ejemplo donde se almacenan artículos de alimentos, zonas agrícolas, cosechas, donde está el ganado, reserva de agua potable y obras de riego, el medio ambiente en general y obras en instituciones que contienen fuerzas peligrosas, por ejemplo, a las presas, diques o centrales nucleares de energía eléctrica. Aquí, entre los delitos que se pueden perpetrar son el homicidio en persona protegida, en el cual se busca proteger a las personas que tienen esa cautela gracias al Convenio Internacional de los Derechos del Derecho Humanitario. También se pueden dar las lesiones en persona protegida, la tortura en persona protegida, la perfidia, delito que lo entendemos como que dentro del conflicto armado ocurre cuando se simula una condición de persona protegida o se usan indebidamente los signos de protección, como por ejemplo de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas, entre otras. Los actos de terrorismo se da en desarrollo o con ocasión del conflicto armado. La conducta consiste en realizar o ordenar, llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto de la población civil ataques, represalias, actos o amenazas de violencia. El sujeto pasivo será la población civil y la finalidad es aterrorizarla. Hay muchos más delitos de los cuales se puede estudiar dentro de este componente del bien jurídico que protege a las personas
con cautela el derecho internacional humanitario, como lo son el acceso carnal violento en persona protegida, el acceso carnal abusivo, los actos sexuales, la esterilización forzada, la desnudez forzada, el aborto forzado, los actos de barbarie, la utilización de métodos y medios de guerra ilícitos, los tratos inhumanos degradantes y experimentos biológicos, los actos de discriminación racial, la toma de rehenes, el constreñimiento al apoyo bélico, el despojo en el campo de batalla, la omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, así como también las represalias, el reclutamiento ilícito, la destrucción del medio ambiente, la destrucción ilícita de bienes culturales y de lugares de culto, entre otros. Los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Aquí tenemos entonces que son aquellos que atentan contra la libertad de locomoción de las personas y que es un derecho fundamental en consideración a la libertad inherente a la condición humana, cuyo sentido elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro. El primero es la desaparición forzada. Consiste en la privación de la libertad de una persona y su posterior ocultamiento, junto con la negativa de reconocer la privación o dar información de su paradero. Tiene agravantes y atenuantes punitivos. El secuestro consiste en sustraer, arrebatar, retener o ocultar a una persona. Existen dos tipos de secuestro, el simple y el extorsivo. El primero de estos se trata de la retención y ocultamiento de una persona con fines distintos a los del secuestro extorsivo. Y los fines del secuestro para que sean extorsivo son con el propósito de exigir un provecho o una cualquier utilidad para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político. Existen adicionalmente unos agravantes punitivos para este delito cuando, por ejemplo, la víctima sea discapacitada, padezca una enfermedad grave, tenga más de 68 años o sea menor de 18, no tenga plena capacidad de autodeterminación. También se agrava punitivamente cuando la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días. Cuando el agente sea servidor público o haya sido miembro de las fuerzas del Estado, cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión, así también cuando se cometa con fines terroristas. También se agrava cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima, cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de privación de la libertad, si se somete a la víctima a tortura física o moral o violencia sexual durante el tiempo del secuestro. Y existe también un atenuante punitivo, y es que si se deja en libertad a la persona secuestrada antes de los 15 días de cautiverio y no se obtiene alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena disminuye considerablemente. Hay otros delitos de detención arbitraria, estos los vamos a tocar. Entonces es la privación ilegal de la libertad, el agente será el servidor público y la conducta es que prive a otro de su libertad abusando de sus funciones. La detención arbitraria especial es el servidor público que tiene la facultad pero abusa de ella. Entonces la conducta es quien reciba a una persona para privada de la libertad o la mantenga con una medida de seguridad sin el cumplimiento de los requisitos legales. El desconocimiento del habeas corpus, que es un delito que conoce o que podría ejecutar un juez de la República, que no tramite o que decide dentro de los términos legales una petición de habeas corpus por el cualquier medio obstaculice su tramitación. También la prolongación ilícita de la libertad, también la configura un servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad. Otro delito es el delito de tortura, en el cual esta conducta es para cuando se infligen dolores o sufrimientos físicos o psíquicos a otra persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido para intimidarla o coaccionarla. El desplazamiento forzado entendemos que consiste en que uno o varios miembros de un sector de la población cambien su residencia de manera arbitraria por medio de la violencia u otros actos coactivos. El constreñimiento ilegal consiste en que la conducta de constreñir, de hacer a otro tolerar u omitir alguna cosa sin que dicha conducta configure otro delito.
El constreñimiento para delinquir es que se constriña para que otro lleve a cabo una conducta punible siempre que no haya otro que constituya un delito con mayor pena. El delito de tráfico de migrantes es aquella conducta que quien promueve, induzca, constriñe, facilite, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales. Entre otros de los delitos que se pueden enlistar en este bien jurídico es el tráfico de niñas y adolescentes, la violación de habitación ajena, la violación de habitación ajena por servidor público, la violación del lugar de trabajo, la violación ilícita de comunicaciones, así como también el sabotaje, la violación de la libertad de trabajo, la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, los daños o agravios en persona o cosas destinadas al culto y respeto de cadáveres es otro de los punibles que aquí se pueden analizar. Delito contra la libertad, integridad y formación sexuales. Estos delitos buscan proteger los bienes jurídicos de la libertad, formación o integridad. En otras palabras, en el ámbito de la sexualidad se debe ser libre contra todo tipo de discriminación, violencia física, psíquica, abuso, agresión o coerción. De esta forma, entonces se proscribe la violencia sexual, la esclavitud y la prostitución forzada. El primero de los delitos que encontramos aquí es el acceso carnal violento. Conforme a este delito, que consiste en la penetración del miembro viril, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano con cualquier objeto, está entonces tipificado como uno de los primeros punibles. El acto sexual violento, que es el que la gente satisface su líbido sin acceso carnal o penetración y se debe realizar de manera violenta. El acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir se comete mediante la realización del acceso carnal o sexual con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. También está el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, en el cual el sujeto pasivo no ha sido puesto por el agente en incapacidad de resistir, sino que se encuentra previamente a la comisión del delito en ese estado de inconsciencia, bien sea porque padece trastorno mental o se encuentra en cualquier otra situación que lo imposibilite a resistir. El acceso carnal con menor de 14 años ocurre cuando el acceso se da con persona menor de 14 de quien no se puede predicar ningún tipo de consentimiento. Actos sexuales con menor de 14 años es la misma conducta de actos con un menor de esa edad. Son tipos objetivos. Acoso sexual, quien en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad, de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acosa, persigue, hostigue verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos. También está la inducción a la prostitución, que comete quien induce al otro al comercio sexual o a la prostitución con el ánimo de lucrarse para satisfacer los deseos del otro. El estímulo de la prostitución de menores también es otro de los delitos que aparecen aquí y se trata cuando se destina, arrienda, mantiene, administra o financia casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en los cuales se encuentren inmiscuidos menores de edad. La pornografía con personas menores de 18 años también, quien fotografía, filme, grabe, produzca, difunda, ofenda, ofrezca, porte o exhiba cualquier medio para el uso personal o intercambio de representaciones reales de la actividad sexual que involucre a una persona menor de 18 años. El proxenetismo con menor de edad es para quien organice, facilite o participe de cualquier forma del comercio carnal o la explotación sexual de un menor de edad. El turismo sexual se tipifica por quien dirige, organiza o promueve actividades turísticas que induzcan la utilización sexual de menores. Por otra parte, se tiene los delitos contra la integridad moral. Este bien jurídico consiste en el reconocimiento, respeto y promoción que se debe a todo individuo de la especie humana en su plenitud y totalidad espiritual. Este tipo de delitos atentan contra el buen nombre,
Así entonces, la reputación o el concepto de la persona que tienen los demás, la estimación o deferencia con la que en razón a su dignidad, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Los delitos contra la integridad moral están en el capítulo 5 del libro 2 del Código Penal, son la injuria y la calumnia, que se pueden cometer de forma indirecta, es decir, mediante la reproducción o repetición de las imputaciones. El delito de la injuria consiste en hacer imputaciones deshonrosas sobre otra persona, entre tanto que el delito de la calumnia consiste en hacer imputaciones falsas sobre conductas típicas de otra persona. Los delitos contra la familia, protegiendo el bien jurídico de la familia, está entonces el amparo, buscando el amparo y a formar una familia respectivamente. Se señala la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. El primero de los delitos es la violencia intrafamiliar, que consiste en maltratos físicos o psicológicos que se hacen a un miembro de la familia. El sujeto activo será un familiar de la víctima. El ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad también tiene como verbo rector la sustracción u ocultamiento, entre tanto que el objeto material será el hijo menor sobre el cual se ejerce la patria potestad y el fin es evitar que el otro padre ejerza su derecho a la custodia. El delito de inasistencia alimentaria es el delito de tracto sucesivo, es decir, que con su consumación es permanente porque quien tiene la obligación legal de alimentos deja de cumplir esta sin justa causa. El sujeto pasivo de este delito son los ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero permanente del agente. Se tiene adicionalmente que tiene un agravante punitivo, el delito de inasistencia alimentaria, toda vez que cuando se oculte el patrimonio para sustraerse de la obligación, pues se agravará la pena. El delito del incesto es la realización del acto carnal o acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, hermana o hermana. Hay otros delitos en contra del bien jurídico de la familia, como la adopción irregular, la malversación y dilapidación de bienes familiares, la supresión, alteración o suposición del estado civil también se encuentra dentro de estos punibles. Ahora pasemos al bien jurídico del patrimonio económico. Así entonces, busca estudiar cuando hay una parte que sufre el empobrecimiento, que vendría a ser el sujeto activo, y otra que tiene el enriquecimiento, que vendría a ser el sujeto activo. El bien sobre que recae la conducta es un bien contenido y de apreciación económica. El primero de estos delitos sería el hurto. Entre tanto que el sujeto activo como el sujeto pasivo son indeterminados y el objeto material de la conducta es apreciable, que sea un bien mueble ajeno. La conducta del sujeto activo se caracteriza por el animus, que es el aprovechamiento que tiene sobre el objeto. Existe también un hurto calificado que trae unas circunstancias particulares en el artículo 241. El delito de extorsión consiste en la conducta por la cual una persona obliga a otra a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad en beneficio para sí misma o para un tercero. Entre tanto que el delito de la estafa es la obtención ilícita de provecho que hace una persona para ella misma o para un tercero, causándole un perjuicio a otro. La conducta se realiza induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. También están contra el patrimonio económico la emisión y transferencia ilegal de cheque, en el cual se comete con la expedición o transferencia de cheques sin contar con fondos suficientes. Si el emisor del cheque realiza el pago antes de la sentencia de primera instancia, la acción penal cesará. Y el abuso de confianza que se configura cuando una persona a la que se le ha confiado transferido sin título tras la se denomina un bien ajeno, se apropia de dicho bien para su propio provecho o el de un tercero. El verbo rector es apropiarse y tomar como suya la cosa.
Los delitos contra la protección de información y de datos. Estos delitos son introducidos a partir de la Ley 1273 del año 2009, en el cual el bien jurídico es de la protección de la información y de los datos. Este bien jurídico busca preservar integralmente los sistemas que utilicen tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. El primero buscó sancionar las conductas que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y de los sistemas informáticos, y el segundo, el hurto por medios informáticos y la transferencia no consentida de archivos. Los delitos contra el patrimonio cultural sumergido. Tenemos entonces que se busca aquí, se tipifica como delito la exploración, invención, aprovechamiento económico, destrucción total o parcial de bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido por cualquier medio o procedimiento sin autorización de la autoridad competente. También queda tipificado dentro de este delito quien por cualquier medio compre o venda los bienes que conforman ese patrimonio. Los delitos contra los derechos de autor. Dentro de estos delitos encontraremos entonces que se busca proteger desde dos dimensiones, la dimensión moral y la patrimonial. La dimensión moral se traduce como el derecho personal o moral que nace con la obra misma como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de la autoridad administrativa. Así entonces se tiene que la dimensión moral ya es la cuantificación sobre lo que se tiene la capacidad de disposición y por el valor que sea transferible la obra. La violación de los derechos morales de autor se comete cuando se hace publicación de una obra inédita de cualquier carácter, total o parcial, sin autorización previa y expresa del titular del derecho. También cuando se inscribe una obra en el registro de autor o con un nombre de persona distinta al verdadero o se hace una modificación, o cuando se transforma, compendia o mutile sin autorización previa del autor. También está la defraudación de los delitos patrimoniales de autor y derechos conexos, donde se defraudan derechos patrimoniales de autor y derechos cuando se reproduce, transporte, conserva o importa, vende sin la autorización del titular. También cuando se alquile o se comercie las obras sin la autorización del titular, o cuando se utilice, reproduzca, difunda, distribuya por cualquier medio una obra sin autorización del titular. Entonces esta será la primera parte de lo que corresponde a bienes jurídicos, pasando en la siguiente parte a tratar los delitos contra la fe pública y las restantes.